Bueno, voy a buscar a Fernando Iglesias, voy al escritorio, vamos a charlar con él, vamos a tratar de retomar este tema. La guerra contra la inflación se decretó hace un mes exactamente, nos recordaba Maxi, nuestro productor, hace un mes se anunció la guerra contra la inflación. Hoy es más nítida, en principio, te diría, la guerra contra la Corte. ¿Cuál es tu mirada, Fernando? Gracias por venir, del desembarco de Horacio Rosati en el Consejo de la Magistratura. Bueno, me parece que era la consecuencia lógica de un fallo de la Corte. Acá lo único raro, el kirchnerismo se queja porque claramente ven su permanente tendencia a romper todo y a romper la independencia de poderes amenazada. Pero acá lo único raro que hubo es el tiempo que se tomó la Corte en sancionar la inconstitucionalidad de la formación anterior del Consejo de la Magistratura. Y todo el resto es anécdota, ¿no? Es una vergüenza que hablen de golpe institucional acá. Ellos hablan de golpe institucional porque creen que el único poder legítimo es el poder ejecutivo. Lo dijo Cristina, lo dijo ante una asamblea parlamentaria. Se necesita se necesita ser muy desubicado para frente a una asamblea parlamentaria del Eurolat anunciar que la división de poderes no existe, está perimida, es obsoleta. Bueno, ellos creen eso, creen que el único poder legítimo es el Ejecutivo, que el Ejecutivo tiene que controlar al Poder Judicial y que el Parlamento tiene que ser una escribanía. Esa es su forma de ver las cosas y se les ve a cada minuto, se les ven los hilos. Lo han dicho con toda claridad. Alberto Fernández se va a presentar el jueves con Basualdo, el subsecretario de Energía. Esto parece anecdótico, chiquitito, pero es el hombre de Cristina Energía, que es el gran debate, digamos, de la economía, del déficit, de los subsidios. La gran batalla está ahí. ¿Cómo ves? ¿Qué quiere decir para vos, Alberto Fernández, el presidente, avalando o con Basualdo en ese acto, que son los 10 años de la expropiación de YPF? Bueno, el kirchnerismo ha sido una máquina de festejar derrotas de ellos y derrotas nuestras. Antes teníamos autoabastecimiento, ahora tenemos soberanía energética, pero no tenemos autoabastecimiento. Tenemos soberanía energética, pero no tenemos gasoil para el campo. Tenemos soberanía energética, pero va a faltar el gas. Entonces, cuando uno hace la cuenta de lo que están festejando, lo que están festejando es la compra del 50%, de la mitad, 51%, de YPF a un valor de 5.000 millones de dólares. O sea, el valor implícito de la compañía era de alrededor de 10.000 millones de dólares que pagamos todos los argentinos, ¿sí? Para tener una compañía que no es estatal, es mixta, pero bueno. ¿Cuánto vale hoy eso que pagamos 10.000? Y vale menos de 2.000 millones de dólares. En el medio estuvo la gestión espantosa que han hecho y el hecho de que una Argentina que nosotros dejamos con problemas desde el punto de vista social, pero ordenada macroeconómicamente y con capacidad energética, y que empezaba a exportar gas licuado, y habíamos ya despedido al barco que traía las importaciones, ahora volvemos a la situación anterior. Y volvemos a importar a precios muchísimo más altos que los que se pagan a los que producen en Vaca Muerta, con la consecuencia de que tenemos más déficit fiscal, por lo tanto mayores tendencias inflacionarias y más desarreglo de la economía, y por el otro lado no damos trabajo y no desarrollamos lo que tenemos que desarrollar. Vaca Muerta es un tesoro. Si en Vaca Muerta se hacen las cosas bien, vamos a tener rápidamente un potencial exportador similar al del sector agropecuario. Es como Rusia, en la dimensión no está tan lejos. Entonces, haber postergado todo eso, haber postergado el gasoducto, haber hecho todo lo que hicieron, ha sido... bueno, vemos las consecuencias hoy, ¿no? Un país que no va ni para atrás ni para adelante y en el que el gobierno apuesta nuevamente a subsidiar la pobreza. Quiero preguntarte a propósito de... Yo te decía, Alberto Fernández con Basualdo, hoy se hicieron anuncios sobre bonos para jubilados, para trabajadoras de casa de familia, también para monotributistas, es decir, para gente que está sufriendo especialmente la pérdida de poder adquisitivo por la inflación. Después vamos a explicar exactamente de qué se trata. ¿Qué te parecieron los anuncios? Un paso más en la misma dirección, en el que el país productivo subvenciona a la patria subsidiada. En este caso los de más abajo, pero no es solamente los de más abajo, son todos, son los sectores corporativos, industriales y económicos atrasados que viven de los subsidios y de los créditos
baratos y que nunca devuelven, son las provincias que viven colgadas de las provincias productivas. Mira, digo, acá hay que entender que la Argentina no tiene salida si no entra de lleno al problema de la productividad. Y la productividad quiere decir apoyar a los sectores exportadores en vez de recortarlos, apoyar al sector privado, apostar a producir. La Argentina era, en 1945, año emblemático, el octavo país más rico del mundo, en PBI per cápita. Y si desde entonces hasta ahora hubiéramos seguido el ritmo de crecimiento de Brasil, no te digo de Brasil, en este momento la Argentina sería el cuarto país más rico del mundo, tendríamos 3 países petroleros adelante nuestro y tendríamos atrás nuestro a Suiza. Y el PBI per cápita sería de arriba de los $60.000 mensuales, es decir, la productividad total de los argentinos. Hoy estamos en un quinto de eso. Entonces, si nosotros, y si tomás Latinoamérica, que es un promedio aún más mediocre, te da que tendríamos que estar mejor que Italia y que España, que tienen prácticamente casi el triple de nuestra producción. Hablando... Si no solucionamos eso, si seguimos insistiendo en sacrificar la competitividad de todo nuestro sector productivo para que más y más gente viva subsidiada, no hay salida. Lo que tenemos es una situación de rana en la olla donde todos vivimos cada vez peor. Bien, hablando de Latinoamérica, hoy el presidente anunció que va a reponer formalmente un embajador en Venezuela y que va a cambiar su posición con respecto a Venezuela. Esto también viene en un contexto que uno puede leer, donde incluso Estados Unidos volvió a comprarle petróleo a Maduro, etcétera. ¿Cómo ves ese giro de Alberto Fernández? Bueno, no me parece bien tampoco el giro de los Estados Unidos, me parece que es un error y ni que hablar. Alberto Fernández y este gobierno lo único que esperan es la oportunidad de mostrar su bolivarianismo. Y todos estos gestos que hace Alberto están dirigidos claramente a Cristina. Esto de los bonos está dirigido a Cristina. Esto del discurso alrededor de la redistribución está dirigido a Cristina. Esto de Venezuela está dirigido a Cristina y es una nueva losa, una nueva tapa a la gente que sigue esperando que de repente Alberto se despierte una mañana y se transforme en alguien que no es. Venezuela es una dictadura, merece todo el repudio y esta cosa zigzagueante de la política exterior no se soporta más porque va en contra de los intereses del país. Te doy un ejemplo. La Argentina vota contra la agresión de Putin en Naciones Unidas. Cristina, en la Asamblea del Eurolat, declara que tenemos una posición firme y decidida y coherente. Al otro día, los diputados kirchneristas votan en contra de la resolución que proponen los europeos, que es el texto de la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, todo este ida y venida, al único que daña es a la Argentina en función de lo que estamos viendo, esta sumisión del presidente a la vicepresidenta. En un rato va a estar con nosotros Javier Milei. Yo no quiero personalizarlo en él. ¿Cómo ves la posición de Juntos por el Cambio frente a el creciente, o lo que marcan las encuestas, la atracción por este voto libertario? Mira, yo tengo una muy buena relación personal con Javier. Y coincido Ahora está mucho, en un rato, ya está poniéndose micrófonos, etcétera. y coincido en líneas generales con su diagnóstico económico. Está claro que más allá de... Quizás no nos pondríamos de acuerdo hasta dónde hay que llevar la cosa, pero está claro que tenemos que mover y mucho y rápidamente la rueda para el lado de la productividad, del rol del sector privado, hay que bajar los impuestos, hay que bajar el gasto, sobre todo eso no es... Tengo algunas diferencias en el aspecto político, pero también tengo confianza en que él, entrando en la política y viendo cuáles son los límites del poder político, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer... A ver, otra vez lo vamos a ver. ¿Está vivo Milei? Pongo. Sí. Ah. Sí, pero lo estoy escuchando a Fernando. A ver, diga. No, decía eso, que en el aspecto político hemos tenido diferencias, son públicas, las hemos hecho y hemos discutido fuertemente y con educación. Pero me parece que a Juntos por el Cambio necesita abrirse hacia el sector liberal. Necesitamos ampliar y necesitamos incorporar a la gente que trae ideas liberales, más allá de las personas. Necesitamos todo eso. Y no veo ninguna peligrosidad en eso. A mí no me parece peligroso Milei, para contestarle a alguno que dicen eso. ¿Sabés quién me parece peligroso? Sí. Massa. Ese sí me parece peligroso. Bien. Ese sí representa un sector
corporativo, ese sí representa un sector con poder, ese sí representa a quienes han hecho fracasar y naufragar la Argentina en los últimos años. Entonces, me parece que el peligro está ahí, no en otro lado. Bien, podemos poner, ahí está, ese cuadro es lindo estéticamente ahí, cómo queda esto, para preguntarle a Fernando Iglesias. Esto es una situación incómoda para ambos, para eso nos pagan también un poco para incomodarlos. Ninguna incomodidad. Pero, digamos, esto también... No es incómodo. Bueno, Vidal dice que este señor que está acá atrás es populista de derecha. Patricia le tira a los perros políticos, le gustaría... ¿Cómo se va a definir eso? Yo creo que sí, ese es mi desacuerdo con él. Yo creo que hay algunas partes de su discurso importantes que tienen rasgos populistas que, como te digo, yo creo que cuando uno entra... Mira, yo entré en el 2007, era periodista, escritor, vivía tranquilo, Carrió me ofreció... y en el 2017 me ofreció Mauricio Macri ser diputado nacional. De cómo era, de cómo entré a cómo soy ahora, cuando estás adentro y ves cómo se mueve el poder y cómo son las cosas reales, no desde el punto de vista cínico. No estoy diciendo que tenés que aprender a moverte en el poder y ser un cínico, todo lo contrario. Tenés que aprender cuáles son los límites del poder, lo difícil que es sancionar una ley, cómo se hace para conseguir consensos, cómo se hace para gobernar. Yo formé parte, entré como diputado en el 2017 con nosotros en el gobierno y vi lo difícil que era hacer reformas. Por ejemplo, quisimos reformar el tema de jubilatorio y nos tiraron 14 toneladas de piedra y nos organizaron... Bueno, todo eso es una gran experiencia que creo que Javier está empezando y que creo que lo va a llevar a mejorar sus posiciones en lo político, porque en lo que es económico estamos básicamente de acuerdo. Bien. Usted después va a charlar conmigo, Milei, seguramente. ¿Quiere decir algo para despedir a nuestro invitado? Que yo le valoro al diputado Iglesias, por ejemplo, cómo mostró una actitud coherente y consistente, por ejemplo, cuando se votó lo del fondo. O sea, porque el bloque quería otra cosa y él se plantó y para no ser cómplice de eso no vino. O sea, y eso hay que bancársela y la verdad que yo eso se lo respeto muchísimo. Si quiere contestar. No, le agradezco eso y yo efectivamente me encontré en una situación muy difícil donde si yo iba y votaba en contra de mis convicciones. Yo creo que no habría que haber votado lo del fondo. Me parece que era responsabilidad del gobierno. Me parece que no había una opción de default, que lo agitaron para obligar al voto. Y me parece que había que votar otra cosa. Y no estoy dispuesto a votar contra mis convicciones. Al mismo tiempo, tampoco quise hacer un escándalo. Y si yo iba ahí y votaba en contra y hacía un discurso, iba a ser una amenaza a la unidad de Juntos por el Cambio. Yo creo que tenemos que estar juntos porque tenemos que ser gobierno en el 2023 y tenemos que dar vuelta a esta triste historia en la que vivimos hoy. La última, después esto se lo voy a preguntar especialmente a Milei, pero te lo pregunto con Milei delante, fair play. Hay gente de Juntos por el Cambio, sobre todo más cercanos me parece al PRO, muy activos, que terminan, digamos, creyendo que Milei podría hacer funcionar al kirchnerismo. ¿Vos qué pensás sobre esa hipótesis? Yo creo que si Javier decide ir por afuera, va a sumar votos y va a restar votos a la que es hoy la verdadera alternativa de gobierno. Si nosotros tenemos que pensar en el 2023, la Argentina no tiene ya muchas balas en la recámara, tiene la bala de plata. 2023 es, no digo ahora o nunca, porque nunca se sabe, pero es una oportunidad, como dicen los tanos, última spiaggia, la última playa, ¿no? Y me parece que hoy por hoy, claramente, más allá de los deseos de unos u otros, la alternativa para tomar el gobierno y cambiar las cosas es Juntos por el Cambio. A mí me gustaría ver a Javier y a todos los liberales sumarse a eso, hacer fuerza desde adentro y mover la agenda de Juntos por el Cambio más para el lado liberal. Y me parece que si él va por afuera, efectivamente sería una amenaza a nuestro voto, ya sea a Juntos por el Cambio lo perjudicaría frente al peronismo y al kirchnerismo, pero también dentro de Juntos por el Cambio perjudicaría al sector más, que se llamarlo halcón, o más decidido a hacer cambios. Entonces me parece que ahí se abre una oportunidad que vamos a ver cómo logramos establecer. A mí, repito, me gustaría que todos los liberales formaran parte de Juntos por el Cambio. Los necesitamos. Bien. Fernando, muchas gracias. En un ratito lo charlamos esto con Javier Milei, ¿sabes? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vuelvo a la mesa, gracias.